Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 al 8. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder tener una idea aproximada del impacto que estas palabras hicieron en sus oyentes el día en que fueron pronunciadas, es necesario conocer algunos de los elementos que conformaban el escenario religioso de Israel en esos días. Como habíamos señalado en un sermón anterior, el panorama no podía ser más confuso. Jesús ministró en medio de una sociedad bastante compleja en lo que a religiosidad se refiere. En Palestina predominaban 4 grupos religiosos totalmente antagónicos entre sí. Por un lado estaban los fariseos, que consideraban la piedad en términos meramente ritualistas. La piedad para los fariseos significaba apegarse con entera rigidez a las tradiciones antiguas y observar hasta en el más mínimo detalle las imposiciones rabínicas en su interpretación de la ley mosaica. En el extremo opuesto estaban los saduceos. Estos no tenían el menor interés en estas cosas. Rechazaban las tradiciones, así como también muchas de las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras contenidas en el Antiguo Testamento. Ellos vivían para el presente sin importarle en absoluto lo futuro. En el lado derecho de esa línea podemos situar a los esenios, para quienes la piedad no era otra cosa que un aislamiento literal de la sociedad. Eran ascetas y separatistas, mientras que en el lado izquierdo de la línea estaban los celotes, unos fanáticos nacionalistas para quienes la religión no era otra cosa que un activismo político radical contra la bota imperialista romana. De haber existido hoy ese grupo, sus cabecillas hubiesen sido llamados teólogos de la liberación. Alguien resumió las distintas enseñanzas de estos grupos de la siguiente manera. El mensaje de los fariseos era: vamos hacia atrás a las tradiciones antiguas. El de los saduceos era: vámonos hacia adelante, olvídense del pasado. El de los esenios: vamos hacia afuera. Y el de los celotes: vámonos en contra. Los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos modernistas, los esenios separatistas y los celotes activistas. ¿En cuál de estos 4 grupos nosotros podemos situar al Señor Jesucristo? La sexta bienaventuranza nos da la respuesta: en ninguno de ellos. Cristo dice aquí: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y estas palabras tienen que haber caído como una bomba en el oído de estas personas. Esta bienaventuranza enseñaba a los fariseos y a los esenios que la verdadera piedad no consiste en apegarse a ciertos ritos externos o a ciertas normas de limpieza corporal. La verdadera piedad comienza en el corazón. A los saduceos enseñó que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe, ya que la verdadera felicidad no consiste en vivir para el presente, sino más bien en santidad y en comunión con Dios. Los puros de corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Allí está su bienaventuranza. Y finalmente a los celotes Cristo hizo ver que la palabra clave era adoración y no revolución. Santidad interna antes que reformas sociales, políticas o económicas. A todos estos grupos Cristo los guió de un modo u otro al mismo punto.
La vida recta delante de Dios se proyecta de adentro hacia afuera. Comienza en el corazón, no en las manos, no en los pies, ni en la cabeza, en el corazón. Bienaventurados los puros de corazón. La semana pasada iniciamos el estudio de estas palabras y nos limitamos a responder dos preguntas. En primer lugar, vimos qué es ser puro de corazón. Y para entender el significado de esta expresión, dos cosas deben ser explicadas. Primero, ¿qué es el corazón? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido es el corazón purificado? El corazón en la Escritura es el asiento de nuestra personalidad. Todo aquello que pensamos, decidimos o sentimos es una manifestación de lo que somos. Y el centro de lo que somos es lo que la Biblia llama el corazón. Ser puro de corazón es haber sido purificado en el hombre interior. Una purificación que afecta nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Así como la fuente de la vida quedó corrompida por causa del pecado, así también en la redención esa fuente es purificada. Pero ¿qué significa esa purificación? ¿Qué implica? Una restauración del corazón a su estado original. Eso es tener un corazón puro, un corazón que ha sido restaurado a su estado original. Como veíamos la semana pasada, cuando decimos que algo es puro, nos estamos refiriendo a algo que no posee ninguna sustancia que sea extraña o ajena a su naturaleza intrínseca. Por ejemplo, el oro es puro cuando no está mezclado con otros metales. Ese oro posee únicamente lo que se supone que el oro debe poseer. De igual modo, el corazón es puro cuando no está mezclado con nada que sea ajeno a él, ajeno a lo que se supone que el corazón debía poseer de acuerdo con el diseño original de Dios. El hombre no es hoy lo que fue originalmente. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Salomón escribió: «He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones». Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se desvió y se apartó de esa rectitud. El hombre no es ahora lo que fue en un principio. ¿Y cómo era el hombre en un principio? Bueno, antes de la caída en el pecado, Adán y Eva se deleitaban amando a Dios por encima de todas las cosas. De sus corazones solo fluía un intenso deseo de obedecerle, de agradarle. La fuente de donde emanaban sus acciones, pensamientos, decisiones, sentimientos, no tenía impurezas. Solo poseía amor, obediencia y adoración a Dios sin mezcla de ningún tipo. Pero tan pronto el pecado entró en el mundo, todo cambió. El amor que estos primeros hombres tenían hacia Dios fue sustituido por un profundo e intenso amor por ellos mismos. Egoísmo, egocentrismo. Ahora amaban el pecado, rechazaban la voluntad divina. Al corromperse la fuente, todo quedó trastornado. Como dice el profeta Jeremías, el corazón del hombre después de la caída de nuestros primeros padres se encuentra desesperadamente enfermo. Es engañoso más que todas las cosas. Ser purificado en el corazón significa ser restaurado a nuestro estado original. Esas características de rectitud y santidad que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén son restablecidas en el creyente. Y aunque el pecado aún mora en nosotros y seguirá allí hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de nuestra glorificación, ese pecado ya ha sido destronado, como nos enseñaba el pastor Lester esta mañana, lo que significa la santidad definitiva. Sigue siendo nuestro enemigo, pero no nuestro rey. Un corazón puro es un corazón que no está dividido. En Mateo capítulo 6, en el mismo Sermón del Monte, los versículos 22 al 23, dice Cristo: «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
El Señor Jesucristo dice, todo depende del foco de tu atención. Si tu corazón es bueno, y la palabra griega que usa Cristo allí es, si tu corazón es simple, es sencillo, mira para un solo lado, no enfoca el cielo y el mundo al mismo tiempo, a Dios y al diablo al mismo tiempo, el pecado y la santidad al mismo tiempo. Si tu ojo es simple, si enfoca hacia un solo lugar, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aún aquellos que tienen un ojo simple son tentados a mirar hacia otro sitio. Pero ese ojo ha tomado la determinación de buscar la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Y cuando se da cuenta de que se ha extraviado de ese propósito, vuelve a Dios en arrepentimiento y continúa luchando por mantener el foco de su atención en las cosas de arriba. Como dice el salmista en el Salmo 86:11, dice, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y el texto hebreo dice literalmente, unifica mi corazón para que pueda temer a tu nombre. Que no tenga un corazón dividido, un corazón que vaya detrás de los disfrutes terrenales de este mundo y al mismo tiempo detrás de la gloria de Cristo. Unifica, Señor, mi corazón para que pueda temer a tu nombre. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón unificado. Un corazón que enfoca una sola cosa, la gloria de Dios. ¿Y cómo puede ser purificado el corazón? La semana pasada respondimos que solo Dios puede hacer tal cosa y Él ha prometido hacerlo por medio de la fe. La fe purifica el corazón, dice el apóstol Pedro en Hechos 15:9. Una fe que descansa única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y hay mucha gente que afirma tener fe. Y seguramente aquí habrá algunos que dirán, bueno, si el asunto es tener fe, yo tengo mi corazón en regla porque yo tengo fe. Mucho cuidado, no debemos ir tan rápido. Porque muchas personas dicen tener fe y aún así continúan confiando en sí mismas. Continúan confiando en su bondad. Continúan confiando en las cosas que hacen para Dios. En que son fieles en el cumplimiento de ciertos deberes religiosos. Pregunta, ¿tales personas tienen fe? A lo que respondemos, sí, pero no en Dios. Tienen fe, pero no en Dios. La tienen depositada en sí mismos. Y un ejemplo clásico de esto lo encontramos en los fariseos. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, tenemos una parábola. La parábola del fariseo y el publicano. Dice aquí la palabra de Dios. A unos que confiaban, noten, eran gente que tenían fe, ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Cristo dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, un religioso, decente, moralista, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Fíjense que era un hombre agradecido. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora noten el veredicto de Cristo. Os digo que este publicano, ladrón como es, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está de más decir que obviamente ese publicano no siguió siendo un ladrón. Pero lo que el Señor está enseñándonos aquí es que la verdadera fe humilla. El fariseo tenía fe, una fe depositada en sí mismo, y lo hacía más orgulloso cada día. La fe del publicano lo llevó hasta el polvo. La verdadera fe hace entender al hombre qué tan profunda es su miseria personal. Así que mientras el hombre tenga, aunque solo sea un mínimo de confianza en sí mismo, ya no podrá ejercer fe en Dios. En la mañana de hoy queremos considerar una tercera pregunta en nuestro estudio de la 6ª bienaventuranza. Ya hemos visto qué es ser puro de corazón. Ya hemos visto cómo se purifica el corazón.
Ahora queremos ver en tercer lugar cómo se evidencia la pureza de corazón. Siendo este un asunto de tanta trascendencia, ¿cómo puedo saber yo si soy puro de corazón? Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, pero recuerden que el corazón es el centro de nuestra personalidad. De allí emanan nuestras acciones, decisiones, sentimientos, de modo que a través de estas cosas quedará evidenciada la verdadera condición del corazón. Cristo dijo en Mateo 12:35 que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquel cuyo corazón ha sido purificado tiene buenas decisiones, buenos sentimientos, buenas actitudes. Habla lo bueno, dice el mismo Cristo, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Si usted toma un vaso y comienza a echarle agua, no va a salir jugo de China, va a salir agua cuando rebose. De la abundancia del corazón habla la boca. No podemos ver el corazón, pero podemos escuchar sus palabras. No podemos ver el corazón, pero podemos ver cuáles son los anhelos de esa persona, las decisiones que toma, las cosas que hace. ¿Cuáles son los frutos que emanan de ese corazón? ¿Y cuáles son esas evidencias que emanan de un corazón que ha sido purificado por gracia por medio de la fe? 3 evidencias. En primer lugar, si un corazón ha sido purificado, debe haber en él una genuina inclinación a la santidad de pensamiento, de motivaciones, de actitudes y de conducta. Debe haber una genuina inclinación a la santidad de pensamientos, de motivaciones, de actitudes y de conducta. Y noten que a propósito estamos comenzando de adentro hacia afuera. Comenzamos con los pensamientos, las motivaciones y seguimos con las actitudes y la conducta. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ese es el orden que siguió nuestro Señor Jesucristo. Reprendiendo a los fariseos en Mateo 23, Cristo dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Debemos comenzar con lo interno y de allí alcanzará lo externo. Cuando el corazón es purificado, se manifiesta a través de una genuina inclinación hacia esa santidad que va de adentro hacia afuera. Aquel que es puro de corazón anhela ser santo. Si Dios viniera a usted en esta mañana como vino en sueños a Salomón hace miles de años atrás y te dijera: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, ¿qué pedirías tú? Porque el puro de corazón pediría santidad. Él anhela ser santo, anhela conformarse cada vez más a la voluntad de Dios, parecerse más y más a Jesucristo. El creyente verdadero no se conforma porque ha podido vencer ciertos pecados externos o porque no se ve enredado en situaciones escandalosas. Este hombre sabe, como David, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y porque sabe eso, pide como David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es en mi interior que yo deseo agradarte, oh Dios, en ese lugar donde nadie puede verme, excepto tú, porque Dios tiene ojos como llamas de fuego. Y yo te pregunto, ¿es ese, amigo, el anhelo primario de tu alma? ¿Es ese? ¿Se puede decir de ti que anhelas la santidad y la pureza más de lo que amas las riquezas materiales? ¿Más de lo que amas la salud de tu cuerpo? ¿Más de lo que amas la aceptación de la gente? Porque si la fuente de donde emanan tus anhelos ha sido purificada, debe percibirse en ti un cambio drástico en ese aspecto de tu vida. No estoy diciendo que el creyente esté exento de deseos impuros y que incluso no corra el peligro de ser atrapado momentáneamente por tales deseos. No estamos diciendo eso. El pecado aún mora en nosotros y por lo tanto tenemos una lucha constante, diaria, en nuestro interior.
Pero el creyente tiene ahora deseos que antes no tenía. Y más aún lucha porque esos nuevos deseos prevalezcan. El deseo de conocer más a Dios, de tener una vida de oración más profunda, de conocer más a fondo su palabra, de tener comunión con los hermanos, de poner nuestros dones en operación para el beneficio del reino de Dios, de mortificar el pecado, sobre todo esos pecados que nadie ve, etcétera. Por eso el Señor había dicho que una de las características que evidencian a los ciudadanos de su reino es que tienen hambre y sed de justicia. En el versículo 6 Cristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No bienaventurados los que tienen hambre y sed de bienaventuranza. No bienaventurados los que van detrás de la felicidad. No bienaventurados los que van detrás de un buen empleo. No los que van detrás de la salud, de la fama, las riquezas, la aceptación de la gente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos anhelan tener una vida más justa delante de Dios. Ellos anhelan ser más santos. Hay una inclinación hacia la santidad, de pensamientos, actitudes, motivaciones, todo. En segundo lugar, si el corazón ha sido purificado, debe haber una conciencia y una carga por las impurezas que aún permanecen en el corazón. Debe haber una conciencia y un peso, una carga, un dolor, una aflicción por las impurezas que aún permanecen en el corazón. Esa pureza que experimentamos al apropiarnos de la redención por medio de la fe no es una pureza absoluta de este lado del cielo, no lo es. Será perfecta y absoluta cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando se cumplan las palabras del apóstol en 1 de Juan 3:2, que dijo que cuando Él se manifieste, nuestro bendito Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Así que la purificación comienza aquí, pero será completada cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y el pecado que aún reside en nosotros sea total y definitivamente erradicado. Por eso, y aunque pueda sonar paradójico, una de las evidencias de que alguien es puro de corazón es el hecho de que puede percibir ahora más que nunca cuánta impureza hay en su corazón. Lo percibe ahora más que nunca. Un corazón que no está consciente de su propia impureza está evidenciando que las tinieblas no han sido despejadas todavía. Como decía el teólogo puritano Thomas Watson, no ser sensible a la enfermedad es peor que la enfermedad. Eso es peor. El corazón impuro no conoce su propia condición y por lo tanto no anhela ser librado de ella. La parábola del hijo pródigo ilustra esta verdad. Este hijo se veía a sí mismo como capaz de administrar sus bienes por sí solo, al punto que se atrevió a pedirle a su padre que le diera la herencia antes de morir. Él no quería que nadie le dijese cómo debía gastar su dinero. En su propia opinión, era ya lo suficientemente sabio y lo suficientemente grande como para tomar decisiones por sí solo. La historia posterior demostraría que estaba equivocado, pero era tal su insensatez que este muchacho, no podía ver sus limitaciones. Y esa es una de las características típicas del hombre que está en tinieblas. En el libro de Proverbios se describe a este hombre como un necio. Como un necio. Cada vez que usted ve en el libro de Proverbios necio, está viendo a un impío, una persona cuyo corazón no ha sido purificado. Y se nos dice que ese necio es independiente, no oye consejos, ni acepta reprensiones. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 21, se nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento.
Ellos no son apacentados por los sabios, por los labios del justo. Ellos no se dejan apacentar. Mientras los sabios se benefician de los consejos de los otros sabios, el necio no acepta consejo, no acepta reprensión, es independiente. ¿Y qué le pasa? Dice el texto, muere por falta de entendimiento, muere en su necedad. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuál es el contraste aquí? El individuo que oye consejos, ese es un sabio. El que se lleva de su propia opinión es un necio. Por eso dice más adelante en Proverbios capítulo 28, versículo 26, que el que se lleva de su propio corazón es un necio. ¿Por qué el necio no oye consejo? Porque él confía en su propio corazón. ¿Y por qué confía en su propio corazón? Porque es tan necio que no conoce sus propias limitaciones, no conoce sus debilidades, no conoce sus pecados. Él está en tinieblas y las tinieblas no les permiten ver esas cosas. Ahora bien, volvamos a la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucedió finalmente con el muchacho? Que cuando se vio comiendo algarrobas metido en un chiquero de cerdos, entonces volvió en sí. Volvió en sí. Y seguramente, cuando volvió en sí, se dio cuenta de que no podía seguir confiando en sí mismo, que no debía seguir teniendo tan alta opinión de sus propias capacidades. Y este muchacho, humillado, fue a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y he ahí la prueba inequívoca de que ese muchacho había vuelto en sí. Él está viendo ahora lo que no veía antes, su propia indignidad, sus limitaciones, sus pecados. Ya no soy digno. La corrupción de su corazón se había hecho manifiesta y eso fue precisamente lo que lo trajo a cordura. El puro de corazón conoce las impurezas de su corazón, conoce esas corrupciones internas que nadie ve, pero no solo las conoce, sino que se duele por ellas, se avergüenza por ellas y lucha contra ellas. Y una vez más, amigo, yo te pregunto, ¿conoces tú por experiencia el dolor, la carga de conciencia que producen los verdaderos creyentes? El percibir que tenemos algunas veces indiferencia hacia la palabra de Dios. El percibir que estamos fríos en nuestra vida de oración. ¿Conoces tú lo que es clamar delante de Dios, que avive el fuego del ardor y del celo por su gloria? Te aseguro que aunque tengas solo 6 meses de haber conocido a Dios, ya debes saber de lo que estamos hablando aquí. Ay, hermanos, cuán terrible es para el verdadero creyente sentir que su espíritu se apaga por momentos, sentir que las tentaciones de fuera encuentran eco en su interior y que puede ser en ocasiones tan ingrato para con el Dios que lo salvó. El creyente gime en su interior por esas cosas. Él no se siente satisfecho porque ya no bebe, no fuma ni va a lugares escandalosos. Amigos, si te sientes satisfecho por esas cosas externas y no conoces por experiencia la lucha y la agonía de la que estamos hablando aquí por causa de tus corrupciones internas, tu corazón no ha sido purificado. Tú no conoces a Dios, porque Dios es luz. Y cuando alguien conoce a Dios, esa luz traspasa tan hondo, tan hondo, tan hondo, que te hace ver cosas que en tu vida habías visto antes. Esa luz de Dios te lleva a sentir la más horrible vergüenza que alguna vez has sentido por tu propia vida. Y yo te pregunto una vez más, ¿qué puedes decir acerca de tus pensamientos? ¿Qué tan consciente estás de tu propia codicia?
de tu amor y tu apego por las cosas de este mundo? ¿O qué puedes decir de la manera en que tú manejas las ofensas de los demás? ¿Qué tan atento estás a los movimientos de tu alma cuando sabes que albergas resentimientos contra alguien? ¿Cuánto sufres por ello? ¿Cuánto anhelas el verte librado del orgullo que en ciertas ocasiones te ha llevado a decir lo que no debiste decir o a sentir lo que no debiste haber sentido? ¿Cuántas veces tú has llorado delante de Dios por esas cosas? ¿Cuántas veces le has pedido en oración, Señor, quítame esta carga, yo no aguanto más el peso de mi pecado? Por esas cosas, por esas cosas. Aquellos que son puros de corazón han pasado por esa experiencia muchas veces, muchas veces. Y mientras más crecen en pureza, más pecados descubren. He tenido la experiencia como pastor, y me imagino que los demás pastores aquí también, de tener que tratar con hermanos que vienen muchas veces abatidos, porque han visto en ellos maldades de las que antes no se percataban. Y se sienten casi al borde de una depresión por la vergüenza tan grande que tienen. Y cuando vienen nosotros más bien los alentamos. Les decimos, hermano, dale gracias a Dios por lo que sientes. El que puedas ver esas cosas y sentirse avergonzado por su causa es una misericordia de Dios. Eso significa que Él no te ha abandonado a tu suerte, que Él continúa dándote luz para que veas lo que antes no veías. Eso es una misericordia del Señor. El impuro de corazón no siente vergüenza por esas cosas, de hecho, ni siquiera las ve. Él solo percibe aquellos pecados groseros y escandalosos que por lo visibles que son, hasta la sociedad pagana los condena. Pero nada saben de aquellas corrupciones internas del corazón. Son como esas personas a quienes Cristo describe en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Cristo, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El corazón que está en tinieblas es ignorante. No sabes, dice Cristo a esta gente, ese es tu gran problema, eres un desventurado, eres un miserable, estás en extrema pobreza espiritual y no tienes con qué cubrir tu vergüenza, pero no lo sabes. No lo sabes. Por eso Salomón escribió en Proverbios 29:2, que el alma sin conocimiento no es buena. El alma sin conocimiento no es buena. Y no es de conocimiento académico o intelectual que se está hablando aquí, sino de esa sabiduría que viene de Dios y que nos permite ver todas las cosas bajo la perspectiva divina. El alma que carece de ese conocimiento no es buena. Esa alma no sabe lo que son de... Significa poner los afectos en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Esa alma no sabe lo que es vivir por fe, no sabe lo que es vivir para la gloria de Dios. Y un alma que no sabe nada de estas cosas no puede ser buena, no puede serlo. Pero el puro de corazón ha sido enseñado en esa escuela y por eso sufre y gime cuando percibe las corrupciones que aún residen en su cuerpo mortal y que les impiden vivir una vida agradable delante de Dios. Ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño sabe que Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira, como dice Dios a Samuel, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, y son precisamente esos pecados del corazón lo que más atormentan a los puros de corazón. ¿Les resulta paradójico todo esto? Yo confío en que los creyentes verdaderos que me están escuchando en esta mañana saben de lo que estamos hablando. Estoy seguro de eso. Por algo Cristo expresó en una bienaventuranza anterior, bienaventurados los que lloran. ¡Qué paradójico! Felices con una felicidad plena y total los que lloran. Y alguien dirá, pero pastor,
Si son felices, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser felices? La paradoja se resuelve fácilmente. Lloran porque conocen su condición. Son felices porque al llorar son consolados por la gracia perdonadora de Dios. No es paradójico, pero los que no saben llorar de ese modo tampoco han conocido la bendita experiencia de ser consolados por Dios. Aquel que nunca ha llorado por su pecado tampoco conoce el alivio de ser perdonado. La bienaventuranza de la que habla David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados y cuyas iniquidades han sido cubiertas por un Dios bendito y perdonador. ¿Saben lo que significa la palabra? Significa buena noticia. El Evangelio está lleno de buenas noticias, pero las buenas noticias son relativas, depende de quién las oiga. Vamos a suponer que aquí tenemos a dos muchachos en la escuela. El promedio de este es 70 rayando. El de este es de 95 a 100. Le dan un examen a los dos y entonces el profesor viene a ambos y les avisa que los dos sacaron 85. Para este es una buena noticia, pero para este es mala. Las buenas noticias son relativas, depende de quién las oiga. Para el pecador, las buenas noticias del Evangelio son buenas. Él está cargado como el peregrino con el fardo de su pecado sobre su conciencia y le están diciendo que Jesucristo murió en la cruz para pagar sus pecados. Eso es una buena noticia. Pero para el que se cree justo es un insulto. Para los religiosos, para los decentes, para los moralistas, el Evangelio es un insulto. Se les está diciendo que sus buenas obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo van a recibir esa buena noticia? Por eso a Cristo lo mataron en una cruz. Por eso la Iglesia Católica mató millones de cristianos en la Santa Inquisición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo dice, vendrán días cuando algunos os matarán pensando que rinden un servicio a Dios, pero lo harán porque no conocen ni al Padre ni a mí, son hijos del diablo, y porque son hijos del diablo van a hacer las mismas obras que el diablo hace, porque él es un homicida desde el principio. Me contaba el pastor Piñero que estuvo en España y visitó una cárcel de la Santa Inquisición, donde había instrumentos que usó la Iglesia Católica para torturar a los cristianos en la Edad Media. Son cosas horribles, cosas que solamente pudieron salir del infierno. Del infierno. El Evangelio provocó eso. El Evangelio lo provocó. Mientras para algunos es una buena noticia, para otros es un insulto que los lleva a odiar con todo su corazón, no solo a los mensajeros del Evangelio, sino también a Cristo. Por eso Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, a mí me mataron y a vosotros os harán lo mismo. Amigo, ¿cuántas veces te has postrado delante de Dios y le has pedido que quite de ti los pensamientos impuros que pasan por tu cabeza? O que quite de ti la amargura y el resentimiento que sientes contra alguien que te ha ofendido. ¿Cuántas veces te has sentido aplastado por el peso de tus maldades y has dicho igual que el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el puritano John Owen, yo no puedo entender cómo un hombre puede ser un verdadero creyente si para ese hombre el pecado no es su más grande carga, su más grande problema y su más grande aflicción. Dice él, yo no entiendo cómo una persona puede decir que es cristiana si el pecado no es su más grande problema. Y yo te pregunto una vez más, ¿se puede decir eso de ti? Amigo, ojalá que puedas responder esas preguntas con honestidad, delante de Dios y delante de tu conciencia, porque tu eterna dicha y tu eterna desgracia están en juego en esto. Solo los que lloran serán consolados, solo los puros de corazón verán a Dios. ¿Cómo se evidencia esa pureza?
Hemos dicho en primer lugar que debe haber una genuina inclinación a la santidad de pensamiento, de motivaciones, de actitudes y de conducta. En segundo lugar, debe haber una conciencia y una carga por las impurezas que aún permanecen en el corazón. Y ahora, más brevemente, y en tercer lugar, debe haber una preocupación seria por hacer uso de aquellos medios que Dios ha instituido para que sigamos creciendo en pureza. Debe haber una preocupación seria por hacer uso de aquellos medios que Dios ha instituido para que sigamos creciendo en pureza. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, Cristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, en su oración sacerdotal: Padre, santifícalos en tu verdad. Y añadió: tu palabra es verdad. En otras palabras, Él estaba diciendo: Padre, santifícalos a través del instrumento de tu palabra. El salmista se pregunta en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde: con guardar tu palabra. Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, no tendré problema con mis manos, con mis pies, con mi cabeza, si tu palabra está en mi corazón. Todos aquellos que son puros de corazón tienen un interés peculiar en este libro. Ellos anhelan crecer en pureza y saben que la palabra de Dios es uno de los instrumentos primordiales que Dios usa para purificarnos. Cristo dijo a los discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que os he hablado. Y el apóstol Pablo escribió a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Siempre el mismo punto: la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificar a la iglesia, como veíamos esta mañana, para librar a los suyos de la esclavitud del pecado. Y es sorprendente el énfasis que se hace hoy en los púlpitos, aún en los púlpitos evangélicos, en la felicidad de la iglesia, en la paz de la iglesia, pero nada o muy poco se habla de la santidad de la iglesia. Parecería como si toda la obra redentora de Cristo hubiese sido planificada para que el pecador se sintiera feliz, para que experimentara cierto éxtasis extraños en el interior. Antes tenía una vida triste, abatida, pero ahora soy feliz. Cuando voy a mis grupos de oración y alabamos a Cristo, me siento bien. Sí, todo eso está bien, pero ¿qué del pecado? ¿Qué del pecado? ¿Ha sido su dominio erradicado de tu vida? ¿Estás luchando diariamente contra él? Porque para eso primariamente fue que Cristo murió. Lo otro puede darlo hasta ir a ver un partido de pelota o ver un buen concierto de música. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Cristo no murió para divertir a los creyentes, para que vengamos aquí a gozar un rato, una hora. No fue para eso que Cristo murió en la cruz. Él murió para que nos santifiquemos, para erradicar el dominio del pecado de nuestra vida. Para eso fue que Él derramó su sangre en la cruz. Aquí no venimos los domingos en la mañana a pasar un tiempo agradable. A ninguno de los pastores le dicen que debe venir aquí a entretener a la gente. Créame, yo conozco muchísimos chistes que entretienen mucho más que pasar una hora con calor oyendo la Biblia. Aquí no venimos a entretener a nadie. Aquí no venimos a pasar un buen momento. Aquí venimos a escuchar la palabra, porque tenemos la plena convicción de que la palabra de Dios es el instrumento que Cristo usa para santificarnos. Es el instrumento que Él usa. Es por eso que la palabra de Cristo debe ser claramente expuesta en su iglesia. Y es esa misma razón por la que insistimos a los que profesan ser creyentes que aparten un tiempo diario y específico para alimentarse de la palabra de Dios.
Es por eso que insistimos que los creyentes inviertan su dinero comprando buena literatura que les permita conocer más a fondo su palabra. Un creyente que no esté haciendo eso, que no diga que está queriendo crecer en santidad. Es invertir en el reino de Dios. En el reino de Dios. Eso está primero, el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo dice a los creyentes de Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No simplemente que tengáis un contacto superficial con ella. Pablo dice que debe morar y en abundancia. Y en abundancia. ¿Estás procurando tú que eso sea una realidad en tu vida? ¿Qué tanto luchas contra la apatía que aún los creyentes verdaderos experimentan en ocasiones respecto a la palabra? Una persona que descuide este libro o lo ignore por un largo periodo de tiempo sin sentir siquiera inquietud por ello, no conoce la pureza de corazón de la que habla Cristo en las bienaventuranzas. No la conoce. Pero la palabra de Dios no es el único instrumento que usa Cristo para santificarnos. Hay otras cosas. Por ejemplo, Cristo usa la comunión con aquellos que están esforzándose visiblemente por crecer en pureza y en santidad. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la pureza. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con aquellos, Timoteo, que están manifestando por sus frutos que tienen un corazón limpio. Y eso me dice a mí que aunque es el corazón, tiene que evidenciarse, porque le está diciendo: Timoteo, busca a esas personas. Timoteo, esas personas van a tener marcas visibles en su vida. Te darás cuenta de que son limpios de corazón. Timoteo, el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y una vez más, vuelvo y te pregunto, ¿son ese tipo de personas con las que tú buscas intimar? Es con ese tipo de personas porque dice la Escritura que los puros de corazón se juntan íntimamente con aquellos que son puros de corazón. Esas personas pueden hablar de varias cosas. Ellos hablan de negocio, de la política, de cómo está la cosa, de por qué van a votar el año que viene. Pero dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano se manifestará que los corazones de esos hombres y mujeres están llenos de Cristo, y la conversación parará en torno a Cristo de un modo u otro. ¿Los amigos tuyos son así? ¿Son así tus amigos? Porque esa es una de las marcas de aquellos que son puros de corazón. Pero hay otras cosas más que podríamos citar. La oración constante, sumisión a la vara disciplinadora de Dios, la membresía en una iglesia local donde la palabra de Cristo es expuesta y puesta muy en alto. Pero no tenemos tiempo ahora para ampliar estas cosas. Podríamos mencionar algunas otras evidencias que las que mencionamos esta mañana, pero estas son suficientes para hacer una evaluación juiciosa y honesta del verdadero estado de nuestro corazón. Hemos dicho que estos hombres y mujeres manifiestan una genuina inclinación a la santidad de pensamientos, de motivaciones, de actitudes y de conducta. En segundo lugar, dijimos que están conscientes y sienten el peso de las impurezas que aún residen en ellos. Y finalmente, que tienen una preocupación seria por hacer uso de aquellos medios que Dios ha instituido para que crezcamos en esa pureza. Amigo, ¿eres tú puro de corazón? Oh sí, pastor, yo soy evangélico. No, yo no hice esa pregunta. Yo no te hice esa pregunta, ni siquiera si eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú eres puro de corazón? Pastor, es que yo vengo a la iglesia todos los domingos. Sí, pero es que yo no estoy preguntando eso. La pregunta es, a la luz de las cosas que hemos visto, ¿tú eres puro de corazón? La gracia de Dios ha obrado en tu vida para purificar el centro y la fuente de tu personalidad.
Esperamos que estas verdades puedan despertar a algunos aquí, que tal vez durante años han estado engañados, confiando en su decencia, en su moral o incluso en su religión, pero que no conocen la pureza interna de la que habla Cristo en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos y solo ellos verán a Dios. La semana que viene nosotros vamos a seguir considerando esta bienaventuranza, pero si el Señor lo permite, para ver qué significa esta promesa de que los puros de corazón verán a Dios. Vamos a orar. Pura es tu palabra, dice el salmista, y por eso la aman tus siervos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el mismo salmo dice el salmista: tu siervo es además amonestado con la ley, y en guardarla hay grande galardón. Oh Señor y Dios nuestro, mira a los creyentes que están aquí en esta mañana, y permite que estas cosas que hemos hablado, más que crear inquietud, nos afiancen en su fe, pero también acreciente la determinación que tomaron de luchar contra el diablo, contra la carne y el mundo, para ser fieles a ti. Y a aquellos, oh Señor, que quizás a través de tu palabra bendita que ha sido expuesta en esta mañana, tu Santo Espíritu les ha hecho ver que sus corazones son impuros. Oh Dios, vence la soberbia y el orgullo que todavía tienen y tráelos humillados al conocimiento de Cristo. Señor, humíllalos, tráelos esta mañana cautivos a obedecer al Señor. La determinación en sus almas de no seguir viviendo para ellos mismos, de no esperar que les pase lo mismo que al hijo pródigo, que tengan que reaccionar cuando estén ya en un chiquero comiendo comida para cerdos. Señor, ten misericordia de ellos, trae a ellos fe y arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.